Hechos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo primero que vemos aquí en la palabra de Dios, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, la Biblia nos enseña, donde hay una investigación. En Lucas 1:3, Lucas el médico dice, me apareció también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El libro de los Hechos. Es ahí donde continúa la historia que Lucas empezó en su evangelio, abarcando los 30 años posteriores cuando el Señor ascendió. En ese periodo, la iglesia se estableció y el evangelio de salvación se llevó por el mundo, inclusive a la capital del Imperio Romano. Los predicadores eran gente común con debilidades y limitaciones, como hoy, pero ellos fueron revestidos de poder por el Espíritu Santo para difundir las buenas noticias al mundo entero. Cuando nosotros vemos esto, aprendemos sobre la naturaleza de la iglesia y también cómo puede llegar al mundo entero. Por eso dice la Escritura, el primer tratado. Cuando habla de esto, habla del primer libro de Lucas, que fue su evangelio, que lo dedicó también a Teófilo, nombre que significa uno que ama a Dios. Y nuevamente voy ahí. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Los versículos del 1 al 11 son el nexo entre los hechos narrados en los evangelios y los que marcan el comienzo de la iglesia primitiva. Jesús pasó 40 días enseñando a sus discípulos, los que experimentaron un cambio total. Antes de esto, discutieron unos con otros, abandonaron a su Señor y uno de ellos, Pedro, incluso negó que lo conocía. Después de una serie de reuniones con el Cristo resucitado, los discípulos hallaron la respuesta a muchas de sus preguntas. Llegaron a convencerse en relación con la resurrección. Aprendieron del reino de Dios y la fuente de su poder, el Espíritu Santo, a través de la lectura. Cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros podemos sentarnos junto al Cristo resucitado en su escuela de discipulado, es una realidad, creyendo que vamos a recibir el poder del Espíritu Santo y nos convertiremos en personas renovadas. Al reunirnos con otros cristianos en la iglesia Maranata, podemos tomar parte en su obra aquí en la tierra. La palabra de Dios sigue diciendo, versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bendito sea nuestro Jesús. Nuestro Dios poderoso reina. Lucas dice que los discípulos fueron testigos presenciales de todo lo que sucedió, de todo lo sucedido en Cristo, su vida antes de la crucifixión y los 40 días posteriores, donde les enseñó más todavía acerca del reino de Dios. Todavía en la actualidad hay personas que dudan de la resurrección de Jesús, pero Él apareció a sus discípulos en muchas ocasiones luego de su resurrección, probando que estaba vivo. Tenemos que notar el cambio que la resurrección hizo en la vida de los discípulos. Durante el momento de su muerte estaban temerosos, desilusionados e incluso temían por sus vidas. Luego de la resurrección dejaron de temer y arriesgaron todo por esparcir alrededor del mundo las buenas noticias acerca de Él. Enfrentaron prisiones, enfrentaron castigos físicos, enfrentaron rechazo y martirio, pero nunca
comprometieron su misión. Estos hombres no hubieran arriesgado su vida por algo que fuera un fraude. Sabían que Jesús resucitó de la muerte y la iglesia primitiva se encendió con un entusiasmo para proclamar noticias a otros. Es importante saber que podemos confiar en el testimonio. 20 siglos después, todavía podemos tener la certeza de que nuestra fe se basa en estos hechos. Jesús explicó que con su venida se inauguró el reino de Dios. Al ascender de los cielos, el reino de Dios permanecería en los corazones de todos los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. El reino de Dios no se desarrollará por completo hasta que Jesús venga de nuevo a juzgar a todas las personas y a quitar todo lo malo del mundo. Antes de que esto suceda, los creyentes deben ocuparse en proclamar el reino de Dios en todo el mundo. Por eso el libro de los Hechos narra cómo empezó esto. Nosotros, mis hermanos, debemos continuar este trabajo que la iglesia primitiva comenzó. En el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Viene la parte muy importante, donde vemos una descripción de la relación única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si Jesús hubiera permanecido en la tierra, su presencia física habría limitado la difusión del Evangelio, ya que físicamente solo podría estar en un solo lugar al mismo tiempo. Después de su ascensión podría estar presente espiritualmente en todo lugar a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se envió de manera que Dios estuviera con sus seguidores y en ellos después que Jesús ascendió al cielo. Su Espíritu conforta, guía a toda verdad, permanece en todos los discípulos las palabras de Jesús, dando palabras que son oportunas, que nos llenan de poder. Es una gran bendición. Veamos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? En el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del día de Pentecostés. El Espíritu Santo estuvo a la disposición de todos los que creyeron en Jesús. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo debe entenderse a la luz de su obra total en los cristianos. En primer lugar, el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana. No podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. Por eso Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No podemos estar unidos a Cristo sin su Espíritu. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No podemos ser adoptados como sus hijos sin su Espíritu. Romanos 8:14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No podemos estar en el cuerpo de Cristo excepto por el Espíritu. 1 Corintios 12:13.
porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En segundo lugar, el Espíritu trae poder. El Espíritu trae poder. Nuevamente, el Espíritu es el poder de nuestra nueva vida. Empieza el largo proceso de una vida de cambios para asemejarnos más a Cristo. En Gálatas 3:3, la palabra nos dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo por la fe, empezamos una relación personal e inmediata con Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros para ayudarnos a ser como Cristo. En tercer lugar, el Espíritu une comunidades cristianas en Cristo. En Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos pueden experimentar el Espíritu Santo y el obrar a través de todos. 1 Corintios 2:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La palabra de Dios nos dice, entonces, en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les contesta y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vamos a ver en una Biblia donde podamos tener más comprensión. Vamos a traducción lenguaje actual. Jesús le respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Que tu reino se establezca en este lugar. ¿Recuerda? Establecido en los corazones y vidas de los creyentes. En Lucas 17:21 dice la palabra de Dios: ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oh, aleluya, no sé si usted siente esta bendición, pero el reino de Dios está entre nosotros. La presencia y el poder de Dios permanece en los creyentes en la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios, poderoso Cristo. El poder del Espíritu Santo es importantísimo. Hermano, mi hermana, si usted cree en Jesucristo, puede experimentar el poder. De verdad, créalo. Atrévase. Experimente el poder del Espíritu Santo en su vida. Es algo glorioso y maravilloso. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. Hay un proceso. Yo quiero hablar de este proceso. En primer lugar, recibieron el Espíritu Santo. En segundo lugar, después de recibirlo, en segundo lugar, les dio poder. Y en tercer lugar, fueron testigos con resultados extraordinarios. Nosotros a menudo tratamos de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el orden cristiano, ese es el orden verdadero, ese es el orden espiritual. En Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios tiene una labor importante que quiere que usted haga en su nombre, pero debe desarrollarla por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero decirle que algunas veces la espera es parte del plan de Dios. La espera es parte del plan de Dios.
Y aquí hay una pregunta que le voy a hacer. ¿Está usted esperando realmente en Dios? ¿Está usted esperando realmente en Dios? Porque nuevamente, algunas veces la espera es parte del plan de Dios. Está esperando y escuchando las instrucciones completas. Necesitamos el tiempo y el poder de Dios para ser en verdad eficaces. Gloria a Dios, poderoso es Cristo Jesús. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. El Evangelio se esparce geográficamente, desde Jerusalén hasta Judea y Samaria, y por último se ofrecería a los gentiles en otras partes de la tierra, o sea, nosotros. El Evangelio de Dios no ha llegado a su destino final si alguien en su familia, en su centro de trabajo, su colegio o su comunidad no ha oído acerca de Jesucristo. Asegúrese de contribuir de alguna manera al círculo de esparcimiento del mensaje del amor de Dios. Versículo 9. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Mis hermanos, fue importante para los discípulos ver ascender a Jesús. Luego, no tendrían ninguna duda de que Él era Dios y que su morada está en los cielos. Luego de la resurrección, después de estar 40 días con sus discípulos, Jesús ascendió al cielo, subió al cielo. Los ángeles anunciaron a los discípulos que un día Jesús volvería. Después de la ascensión de Cristo al cielo, que cuando lo recibió en el cielo al Señor, cuando subió, los apóstoles regresaron de inmediato a Jerusalén y se reunieron para orar. Qué hermosa y qué preciosa es la oración. Lo mejor que puede existir es la oración. Mi casa será llamada casa de oración. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y versículo 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los hermanos de Jesús están ahora con los discípulos. Durante la vida de Jesús no creyeron que Él era el Mesías. Por eso dice en Juan 7:5, vamos para allá, vamos del versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero su resurrección debió convencerlos a ellos. La aparición especial a Jacobo, uno de sus hermanos, debió haber tenido un significado especial que influyó en su conversión. Véase 1 Corintios 15:7, mis hermanos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ok, versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.
y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tremenda palabra, tome otros oficios. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo pudo alguien estar a diario con Jesús y traicionarlo? Cuando hablamos de Judas, Judas recibió el mismo llamado, las mismas enseñanzas, como todos los demás, pero decidió rechazar las advertencias de Cristo, así como también sus ofrecimientos de misericordia. El diablo endureció el corazón de Judas y se unió a los discípulos de Jesús en un complot para traicionarlo. Hasta el final no se arrepintió y por último se suicidó. Es complicado, a pesar de que Jesús predijo que esto iba a suceder. Esa fue la decisión de Judas. Los privilegiados que están cerca de la verdad no están necesariamente comprometidos a ella. Esto es importante que usted lo sepa. Mateo dice que se ahorcó, Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hechos dice que se cayó. Bueno, quizás se ahorcó, después se reventó la cuerda y cayó y se abrió por la mitad, se reventó el cuerpo y salieron las vísceras. Yo creo que es algo muy similar. La explicación tradicional es que cuando Judas se ahorcó, la rama se rompió, Judas se precipitó en tierra y su cuerpo se reventó. Eso es lo más correcto. Fueron muchos los que siguieron a Jesús en una forma constante durante el ministerio en la tierra. Los 12 apóstoles formaron parte de un círculo íntimo, pero otros tuvieron igual nivel de amor y entrega. Los apóstoles tuvieron que buscar a un creyente que ocupara el puesto vacante del mismo Judas Iscariote. Ellos bosquejaron un criterio específico para hacer esa elección. Cuando se eligieron los finalistas, los apóstoles oraron pidiendo a Dios que les guiara en ese proceso de selección. Esto nos da un buen ejemplo de cómo actuar cuando debemos tomar decisiones muy importantes. Tenemos que determinar un criterio lógico basado en la Biblia. Tenemos que examinar las alternativas. Tenemos que orar pidiendo sabiduría y guía en busca de una buena decisión sabia con la ayuda del Espíritu Santo. Por último, dice la Escritura en Hechos 1:26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles para que con él ya fueran 12. Nuevamente, versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Los discípulos llegaron a ser apóstoles. Discípulo significa seguidor o aprendiz, y apóstol significa mensajero o enviado. Estos hombres tienen ahora una designación especial para esparcir las buenas nuevas de la muerte y la resurrección de Jesús. Es una gran bendición estar con ustedes en el nombre de Jesús.